qué son las entidades que están involucradas, cuáles son las clases que hacen parte del dominio del problema, cuáles son los atributos y cuáles son las relaciones. Lo que habíamos visto, por ejemplo, en la tienda de música es que ahí están los cantantes, están las canciones, está el carrito de compras. En el caso de la videotienda, podemos imaginarnos una videotienda, entonces podemos pensar que tenemos algunas entidades allí. Por ejemplo, la misma videotienda, los clientes que hacen parte de la videotienda, la película, por ejemplo, copias de la película. Acuérdense que esto es como una biblioteca, entonces nosotros tenemos la película, que es, no sé, por ejemplo, Matrix, pero de esa película tenemos copias y lo que alquilamos son las copias. Y finalmente el préstamo. Si nosotros miramos el modelo conceptual, también vamos a empezar a ver atributos de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, en la videotienda podríamos pensar que tengo el valor del préstamo, lo que cuesta prestar una película. De parte del cliente podemos pensar que tenemos la cédula, el nombre, la dirección, etc. En la película, el título, por ejemplo, la copia, un código, un prestado verdadero o falso, como un estado, saber si está prestado sí o no, y el préstamo, que todavía no sabemos si va a tener atributos. Entonces, en este caso, si pensamos, si préstamo no tiene atributos, podríamos pensar por ahora que no va a ser una clase. Entonces pensemos por ahora, ejemplo acá. Entonces podríamos pensar que tengo estas clases, videotienda, cliente, película y copia. Si miramos la relación, entonces empezamos a mirar que la videotienda contiene un conjunto de películas, la película contiene un conjunto de copias, la videotienda contiene un conjunto de clientes y los clientes tienen un conjunto de copias prestadas. Bueno, entonces a mí, ¿quién me comenta? ¿Quién me dice qué significa ese rombo oscuro? ¿Quién se acuerda qué significa ese rombo oscuro? Profe, Dime. es que nosotros no estamos viendo esa diapositiva que nos está hablando. Vamos a ver qué le pasa. Estamos solo en modelo Vamos a ver. conceptual. Modelo conceptual. No avanza, digamos. Vamos a ver si podemos hacer que avance. Ajá. Estamos peleando con esta máquina. ¿Y ahora? No, Ahora ven un nuevo concepto. El Sí. modelo conceptual. Ahora sí se desapareció de nuevo. ¿Cómo así? ¿Sí o no? Ahora sí. ahora Sí, ahora sí, se profe. perdió. Va y vuelve, va y No. vuelve. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo así que va y puede? Ahora se fue. ¿Se Ahora sí. fue? ¿Ahí que ven? ¿Ahí ven algo? No. La presentación se fue. Bueno, vamos a intentarlo por otra forma. Pero ese lo volvemos a intentar. No, esto sí. Hoy se la vi, se la vi, se la vi. Bueno, ahí ven la presentación en PowerPoint. No, está entre el... ¿Qué ven aquí, muchachos? Entidades y atributos. Listo. La Si yo le diapositiva 9. pongo, ¿y ahí se ve completo o no? Sí, ahí sí Sí, se ve completa. Y Y ahí en ese momento se desaparece. Ahí se Descarguemos desapareció. todas las diapositivas que están en el AVA. Las íbamos pasando para no tener inconvenientes. Sí, pues toca porque no sé por qué no la ven, o sea, algo le pasa. Pero digamos, lo que estamos intentando hacer es, pues los que logren ver, vamos a ver el modelo conceptual. Y el modelo conceptual es la diapositiva 11. la diapositiva 11. Sí.
La 11. ¿Qué ven en la diapositiva 11? El modelo. Listo. Listo. ¿Y qué clases hay allí? ¿Está videotienda? Pues acuérdense que el modelo, cuando yo pongo una caja, básicamente es un modelo, es una clase, ¿no? Entonces tengo videotienda, cliente, película y copia. ¿Sí o no? Y tenemos relaciones. ¿Qué relaciones tenemos allí? A ver, ¿quién me cuenta qué relaciones tenemos? Uno a muchos del cliente atienda. ¿Qué relaciones tenemos? ¿Quién nos dice? Eh, las relaciones. Pues hay 4 relaciones, de uno a muchos, hay una de videotienda a cliente, de película a copia, cliente a copia y videotienda a película. Hay 4 relaciones. Por ejemplo, ¿cómo se llama esa relación entre videotienda y película? Uno a muchos. Uno a De uno muchos. muchos. Muchos son. Pero Una ¿cómo pel- se llama? ¿En dónde está? ¿Qué atributo de eso tiene? Tiene una película de muchos a muchos. Creo. No, porque la videotienda No. solo pues tiene muchas películas, pero una película le pertenece solo a una tienda. Pues ahí depende. Ah, Claro, sí, pero sí, ahí, sí. ahí es unidireccional. Miren que tiene una flecha. ¿Qué significa que sea unidireccional? Que para ambos sentidos, creo. ¿Qué no? No, solo sentido. ¿Qué película depende de videotienda? Sí, va en un solo sentido. Entonces, ¿quién tiene películas? Ese películas es un atributo de quién? De la tienda. De videotienda. De la videotienda. Exacto. ¿Película tiene algún atributo que referencie a la videotienda en este diagrama? No. Sí, ¿no? En videotienda, ¿cómo se vería? ¿Qué atributo? ¿Ese de qué tipo es? ¿De qué tipo sería ese atributo película? String, ¿no? No. Sí. Pues depende, ¿no? ¿Depende de qué? Pues de cómo la No quieran depende de nada. Y un diagrama es supremamente claro. ¿De qué tipo va a ser? Puede ser una lista o un arreglo de qué. Una lista. ¿De qué? ¿Qué contiene la lista? Una lista de ¿Libros? películas. Una lista de películas. Sí, no, la videotienda tiene una lista de películas que se llama películas. Películas. ¿Sí o no? ¿Qué otra Sí. lista tiene videotienda? Clientes. Clientes. Pues videotienda tiene dos listas, las de cliente y las de películas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué significa ese rombo oscuro? Que es, ay, eso, no, lo tenía copiado por acá. Ese rombo oscuro no quiere decir que el cliente depende de la videotienda, pues en ese caso, ¿Cómo así que depende? que, o sea, que es... Espera que yo te menciono. Porque mira que cliente y copia no tienen ese rombo, ¿o sí? ¿Sí ves? Hay una relación que no tiene el rombo. ¿Qué significa eso? No. Mm. Eso es lo que nos estaba explicando la clase, que era lo de composición. O sea, que ese Ujú. rombo era de composición, si no estoy mal. Es O sea, una que la, composición. sí, que la biotienda se compone entonces de clientes y de películas. Y ¿Pero qué significa que sea una composición? pues en este caso,
Pues básicamente la película no existe por fuera de esa colección. Si tú sacas la película de allí, te va a borrar. En cambio, en esta otra lista es una asociación o una agregación. Una asociación. Y ahí está relacionando objetos que ya existen. Si los sacas de allí no se borra. Sí. Ok. Entonces, ¿qué significa eso ahí con copias prestadas? ¿Qué significa allí? Está... ¿Qué pasa si saco la copia del cliente? ¿Pasa algo? Con la No, copia. No, ¿Y qué pasa si la saco de la película? pues ya deja de existir esa copia. Esa copia, sí. sí, Entonces, listo. Y pues el modelo conceptual también va a tener atributos, ¿sí o no? sí. ¿Qué atributos vemos allí? ¿Qué atributos tiene la película? El valor. El Ah, título. el título. El título. El título. Ujú. Y la copia que tiene. Tiene número de copia y pues prestado. Pues es booleano, Está sí es prestado. exacto. Sí. Ujú. Entonces miremos ahora. Pues supongamos que ese está bien. ¿Sí o no? Supongamos que este modelo conceptual está bien. Entonces cuando tú ves el caso de uso, ahí el caso de uso tenemos que saber cómo se realiza el caso de uso, es decir, qué pasos. Bueno, la especificación tiene unos pasos, ¿sí o no? Entonces ahora necesitamos ver esos pasos, cómo se van a ejecutar con esas clases que tienes allí. Mira, por ejemplo, este caso de uso. Alquilar los 5 ingresos. ¿Cuántas excepciones va a tener ese caso de uso? ¿Quién me cuenta? 1, 2, 3. 4. ¿Tres? No, ¿Cuáles? La 2, la 4, la 5 y la 7. y la 7, sí. 3, 4. 4. Sí. Bueno, entonces miren. Verifica, verifica, verifica y verifica. Presta la copia al cliente, cambia el estado de la Claro, entonces miren. En el caso de uso, este es un caso de uso muy parecido a los que ya hemos hecho, ¿sí o no? Entonces, Sí. aquí en este diagrama no hay las excepciones, pero uno se las puede imaginar. En esta especificación, perdón, en esta especificación no están las excepciones, pero no las podemos imaginar. Entonces observen, lo primero que hace el actor es ingresar la cédula del cliente, luego el sistema verifica que exista un cliente con esa cédula, luego ingresa el número de la copia, luego verifica que exista una copia con ese número, verifica que la copia no esté prestada, se obtiene el valor del préstamo, se verifica que tenga saldo suficiente el usuario. Si todo eso sale bien, presta la copia, cambia el estado y disminuye el saldo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces miren, hay dos partes. Una primera parte, que son los datos que ingresa el cliente. Y otra segunda parte, que está todo del lado del actor.
y otra segunda parte que son las operaciones que hace el sistema, que está del lado que hace el sistema, ¿sí o no? Entonces, a partir de cada uno de los diagramas, a partir de cada uno de los casos de uso, se necesita hacer un diagrama de secuencia. Ese diagrama de secuencia lo que va a contener son las operaciones, es el código Java que va a realizar este caso de uso. Entonces, miren, hay un patrón que habla de los controladores. Entonces, el controlador es una clase que debe existir dentro del sistema y que es responsable del caso de uso. Entonces, si yo tengo un usuario, va a existir una clase controladora y el usuario va a invocar un método en esa clase controladora. Entonces vamos a tener para la clase controladora una invocación que corresponde con el caso de uso, con los parámetros y con la opción de retorno. ¿Sí o no? ¿Sí? Estamos en el slide 18. ¿Sí? ¿Todo lo ven o no? Sí. Entonces, si nosotros tenemos este alquilar cinta, ¿cómo se llama el caso de uso? Alquilar ¿Cómo se llama el caso de cinta. uso? Alquilar cinta de Alquilar película. cinta. ¿Y qué parámetros va a recibir? La ¿Qué cédula y parámetros va a el... recibir? La cédula y el número de la copia. Exacto. ¿Y qué retorna? Retorna un cliente y retorna un número de copia. No. Vela. El No, estado, no, no, nada, no, no, alquilar cinta. ¿Por qué? Porque es una operación. Si yo les digo, por ejemplo, es lo que yo les decía la vez pasada. Si tu mamá te dice, saque la basura, pues no retorna nada. Tú no le alegas ni le dices nada, tú vas y la sacas. O sea, Entonces, un void. cuando te piden hacer algo, no retorna nada, es un void. Un void. Pero si necesitas una consulta, por ejemplo, deme los clientes, deme los libros, eso sí retorna clientes, retorna libros. Las operaciones no retornan nada. Pueden retornar excepciones, pero no valores. ¿Sí o no? Sí. Entonces miremos los parámetros. Entonces los parámetros son, en el cliente, la cédula. ¿De qué tipo habíamos dicho que era la cédula? String. Y de la copia, miren el número de copia. ¿De qué tipo es? entero. Entero. ¿Sí o no? Entonces vamos a tener un método que se llama, como el caso de uso, alquilar cinta, que va a tener dos parámetros. La cédula, que es el string, y el número de copia, que es un entero. Entonces miremos desde slide 21. Entonces lo que vamos a tener es un controlador para alquilar cinta, que en este caso se llama control préstamos, que recibe un método, tiene un método que se llama alquilar cinta, que recibe una cédula de tipo string, el número de copia entero y retorna void. ¿Sí o no? Sí. Preguntas allí. Entonces, si yo tengo 20 casos de uso, van a haber 20 métodos, uno para cada caso de uso. Ok, ¿Sí o no? Sí. sí. La pregunta luego vamos a ver es cuántos controladores hacer, porque ustedes podrían hacer un controlador para cada caso de uso, pero darían mucho, o más bien agrupar los casos de uso y hacer un controlador que agrupe casos de uso. Entonces, por ejemplo, en este control de préstamos podríamos tener hacer el préstamo, devolver el préstamo, cancelar el préstamo, todo podría estar en un solo controlador. Sí. Bueno, preguntas allí. ¿Qué preguntas tienen? Aquí lo importante es entender que si el método no es una consulta ni es un reporte, no retorna nada. Si el método es una operación, va a retornar un void, ¿sí o no? Ok. Y lo que va del lado del actor son los parámetros. Miren, bueno, lo que va del lado del actor es la cédula del número. Y entonces los parámetros con que se invoca la cédula del número. El diagrama de secuencia representa el código que estamos ejecutando. Entonces representa una invocación. Entonces miren en la parte 22. Más o menos lo que está diciendo allí es que cuando yo hago clic, obtengo la cédula de la pantalla, obtengo el número de copia de la pantalla e invoco
a alquilar cinta. ¿Sí? Miren que ahí estamos diciendo que hay un objeto llamado C, hay un objeto llamado C, y estamos invocando alquilar cinta en ese método. ¿Sí o no? Preguntas hasta allí. Sí. Bueno. Pero entonces el diagrama de secuencia tiene que mostrar cómo funciona el método también. Entonces tenemos que saber quién es responsable de cada uno de los pasos del caso de uso. Entonces hay un patrón, otro de los patrones GRASP, que se llama el experto. Entonces básicamente cada clase es responsable de sus atributos y sus colecciones. Eso quiere decir, miremos esta cosa. Miren que Videotienda tiene un atributo que se llama valor préstamo y tiene una colección que se llama película. ¿Sí o no? Valor préstamo, película. ¿Dónde está? No, película, que es la relación. Échenle ojo que la relación es un atributo de la videotienda, ¿sí o no? Y valor préstamo también es un atributo de la videotienda. ¿Sí? ¿Sí es claro o no? Entonces miren, eso significa que para el valor préstamo vamos a tener un get y un set. ¿Sí o no? Y para la colección vamos a tener adicionar, eliminar y buscar. Preguntas allí. Que es un get de valor préstamo. Un set de valor préstamo. Adicionar, eliminar y buscar. Ok. Entonces miremos aquí, échenle ojo. Miremos el primer paso. Aquí dice, en el caso de uso, verifica que exista un cliente con esa cédula. Sí. Sí, verifica que exista un cliente con esa cédula. Entonces, ¿A una quién búsqueda. le puedo preguntar eso? A la videotienda. ¿Por qué? Porque la videotienda tiene todos los clientes. Ah, no, pero ¿Pero sí, qué? no, sí, ¿Pero pero qué? como lo... Entonces, para la entidad cliente. No, porque no. No, Lo no, que pasa porque es la que yo solo le puedo videotienda... preguntar a la lista, a quien tenga la lista. Sí, Por porque eso, El que tenga videotienda. la lista es al que le puedo preguntar. es que el atributo de cliente solo tiene un cliente, o sea, tiene registrado, o sea, solo un cliente, una cédula, un nombre, una dirección de un cliente. Y la videotienda tiene como el listado de todos los clientes y de todas las películas. Ah, Sí, sí, Claro. sí. Yo, Pues creo, si yo necesito buscar, o sea, si yo conozco un cliente, porque me llegó por algún parámetro o alguna cosa, le puedo preguntar a él. Pero si yo necesito buscar algo, me toca buscarlo en la lista. Entonces tiene que ser el dueño de la lista o el responsable de la lista. Entonces, en este caso, si yo necesito buscar el cliente por cédula, se lo tengo que preguntar a la videotienda, que es el dueño de la colección de clientes. ¿Sí me Ok. entienden? sí, sí. Entonces, mire, en el diagrama de secuencias va a aparecer que el controlador le tiene que preguntar a la videotienda y le va a decir buscar cliente por cédula. Va a ser un método que recibe una cédula cliente. Buscarme un cliente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es claro o no es claro? sí. Miren que ahí, en esa línea, estamos asignando el resultado a C. Ah, sí. ¿Sí o no? Eso significa que C es una variable de tipo cliente. Cliente. Miren en la 31, entonces aparece un objeto nuevo que es C de tipo cliente. Ujú. Listo. Entonces miremos el siguiente paso. El siguiente paso es ¿cuál? ¿Quién nos cuenta? Verifica. Verificar que exista una copia con ese número.
Entonces miremos el modelo de clases. ¿A quién le podemos preguntar eso? Que existe ¿La una película? copia. Sí, Pero la película solo tiene las copias de una sola película. Tan difícil. Sí. pues sería a través de la videotienda. Que tiene una Mm. colección. O sea, la videotienda sería... Si el número de copias es único, el único que tiene todas las películas y todas las copias o que tiene acceso a ellas es la videotienda. Entonces ese es un problema porque, digamos, yo necesito saber quién tiene acceso a la información. Entonces, en este caso, la videotienda conoce a todas las películas y todas las Las películas conocen todas las A las copias. copias. Ok. películas. Claro, entonces allí resulta que la videotienda es el único que conoce a todas las copias de todas las películas. ¿Por qué? Porque la película solo conoce sus propias copias. Entonces, si me toca Ok. preguntarle a alguien, me va a tocar preguntarle otra vez a la videotienda. Entonces a la videotienda busco la copia por número 1 y me retorna una copia. Ok. Mm. Miremos el siguiente paso. ¿Cómo? ¿Quién sabe si la copia está prestada o no? La película. Pues ¿por el qué? Por el... Dice que es booleano, entonces hay que averiguar, como por decirlo así, como el booleano, o sea, preguntarle a la película. O sea, le pregunto a la película si es booleano. Videotienda. Verificar que esa copia no esté prestada. ¿A quién se le hace eso? Pues al... Entonces, Entonces hacer una consulta en qué estado está la copia. Hacer una consulta. pues es que la película tiene la copia de todas las... O sea, la película tiene todas las copias, ¿sabes cuántas copias tiene? ¿Sí? Entonces la película va a ver si una copia de esas películas está prestada. Esa es la película. Entonces, ¿cómo haría? Busco el código estudiante. No sé. ¿Qué pasó? Hola. Ah, no.
Aló, aló. Aló, aló. Listo. Ahí Osvaldo está presentando, me parece. No, no se ve nada. No sé, no. 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 Es que alguien se puso muy para. Ahora sí. Ahora sí, profe. Mm. Listo, entonces, ¿qué entienden allí? ¿Por qué le podemos preguntar a la copia en este caso? Porque la copia sabe si está prestada o no está prestada, por lo que tiene un estado. Digo, tiene un atributo. Entonces es la única que sabe si está prestada o no está. Y finalmente miren que obtuvimos una sola copia. O sea, luego de buscarla, nos dejó una sola. Y a esa sí ya le puedo preguntar. ¿No? Ujú. Bueno, entonces miremos lo que sigue. Luego dice, obtiene el valor del préstamo a la videotienda. ¿A quién se lo podemos preguntar? Miremos acá. Dice que obtiene el valor del A la préstamo. videotienda. La Sí. videotienda directamente. Entonces, bueno, hay más código ahí, pero entonces vamos a tener que preguntar a la videotienda que nos da el valor del préstamo. Hacemos un get, sí. Sí. Luego entonces, ¿qué hacemos? Verifica que el usuario tenga saldo suficiente. Entonces, ¿a quién le preguntamos eso? Al cliente A le videotienda. preguntaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién tiene el saldo del cliente? Yo Que diría, tiene la lista de clientes. pues yo diría al cliente porque el cliente es el que tiene el saldo. Como cada cliente tiene un saldo Porque, diferente, sí, entonces tocaría preguntarles a un cliente, por decirlo así, solo al porque es que cliente. ya lo obtuvimos hacía rato, al principio cuando obtuvimos el cliente, él nos dio un solo cliente. O sea, cuando yo busco Sí. buscar a alguien, me toca buscarlo en la lista. Pero cuando yo necesito preguntarle Algo un después. atributo, se lo tengo que preguntar al objeto. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, por ejemplo, buscar por nombre, buscar por edad, buscar por sexo. Todos esos tienen que ser preguntas Buscar al que sea el dueño de la lista. al Pero si objeto. ustedes dicen, deme el nombre, deme la dirección, deme el teléfono, se lo tienen que preguntar al objeto concreto, ¿no? Al objeto pues que ya han encontrado. Ok. Ok. Sí. En este caso, volvamos un segundo, el valor del préstamo es un atributo de la videotienda y el saldo es un atributo del cliente. Sí. Si sabe el valor del préstamo, entonces. Ahora miren, presta la copia al cliente. ¿Qué tendría que hacer aquí, en este aquí? ¿Qué entienden aquí que tiene que pasar? Pues cambiaría el estado de préstamo en... Ujú. Sí, pues cambiaría el Aprestado, estado de préstamo. Sí. ¿y qué más? Eh, no sé, se reduciría el número de copias, no sé. Pero no, número de copia es un código. No, no, El no. saldo, Ok, sí. el saldo reduce, ¿no? El saldo del cliente. Sí. También. ¿Y qué más? Sí. Miren la lista. El cliente tiene una lista de qué? De copias. De copias que presta. Prestadas, De prestadas. copias prestadas. Entonces, ¿qué debería pasar? Pues se agrega esa copia con ese número a esa lista de copias. Claro, pero el objeto, o sea, yo ya tengo el objeto copia. Mira que en Sí. este caso, el objeto se llama copia, de tipo copia. Y lo que haces es agregar la copia prestada. Miren que es Al es un cliente. método de quién, es un método del cliente, que es el dueño de la colección. Entonces se le agrega una copia prestada. Ujú. ¿Sí o Ok. no?
Sí. Entonces, si miramos después, cambia el estado de la copia. Eso se le tiene que preguntar a la copia porque prestado es una triple copia. ¿Sí o no? Sí. Y por último, disminuye el saldo. También se le tiene que, eso es del cliente, y se le tiene que enviar al cliente. Entonces, mire, para prestar el libro tengo que agregar la copia prestada al cliente. Estado de prestado a true a la copia. Y cambiar el saldo del cliente. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si miramos el diagrama de secuencia completo, Uy, entonces vamos a tener un conjunto de llamadas. O sea, dentro de alquilar cinta, me toca llamar a la videotienda para buscar el cliente, luego llamar a la videotienda para buscar la copia, luego preguntarle a la copia si está disponible, luego sí. mirar el valor del préstamo, ver el saldo del cliente, y si todo sale bien, agrega la copia prestada al cliente, cambia el estado de la copia y cambia el saldo del cliente. Conversando el cliente. Ujú. ¿Sí o no? Preguntas allí. Un método. Bueno, entonces la primera pregunta es si entienden cómo se arma el diagrama. Sí. Pues por ahora sí. No, siempre se entiende. Lo que tienen que hacer es coger el caso de uso. Entonces, El el caso de uso y el diagrama de clase. El diagrama de clases, sí. problema es que si el, Que el diagrama de clases esté bien. Bien hecho. Pues depende del claro, guión. ahora Ajá. en el ABA hay un taller. Entonces van a intentar hacer el taller. El AFA. Taller diagrama de secuencia. El diagrama que hay que entregar, digo el diagrama. El que, listado de actores. Ay, ¿cuál es este? Taller diagrama de secuencia. Red social. Profesor se desconectó. ¿Por qué no activan nosotros el micrófono? Envío una invitación de amistad a otra persona. Serían solamente dos diagramas. Sí, pues aparece dos casos de uso con sus excepciones.